¿Qué pasa, gente? Después de año y medio de tensas y largas negociaciones, Vinicius renovó por el Real Madrid consiguiendo un contrato totalmente histórico. Te cuento las claves y por qué el Arsenal, con un gran trabajo, se quedó de verdad con la miel en los labios. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis, importante, campanita, os suscribís, que es gratis, os llegan los vídeos, ayudáis a que crezca el canal como lo está haciendo, igual que los comentarios, hypear y compartir. A ver, importante, ha sido uno de los temas del verano, venía siéndolo ya desde hace bastante tiempo, pero con la bomba de David Ornstein y de James McNicholas en The Athletic de que el Arsenal estaba de verdad en la pelea por fichar a Vinicius Jr., eso cogió mucho más calor y honestamente yo creo que hizo reaccionar al Real Madrid para conseguir una renovación que pintó muy difícil y que estaba bastante alejada de la realidad hasta hacía no tanto. Fue cuando se desencalló la semana pasada con esa famosa reunión que, por cierto, contamos en The Athletic, no fue en Valdebebas, cuando las cámaras captaron a Vinicius Jr., bueno, más que a Vinicius Jr. y sus representantes, que también a José Ángel Sánchez y a Juni Calafat saliendo de Valdebebas. Ahí no había acabado la reunión, sino que estaba a punto de empezar y de celebrarse el tramo decisivo de las conversaciones entre el Real Madrid y Vinicius en un restaurante de Madrid. Importante, no estuvo ahí Florentino Pérez, me decían que Florentino ya no está en esas cosas, están de momento a momento, de día a día, de hora a hora, pero que evidentemente tanto José Ángel como Juni Calafat estuvieron en permanente contacto con él y que negociaron en base a los términos que había aprobado el presidente. Y unos términos que han sido históricos, no se van a saber las cifras o no se han sabido con exactitud, han salido algunas cosas, pero me decían de varias partes, de gente que conoce la negociación, que ha habido un pacto de que a ver cuánto dura, porque yo creo que esto no dura para siempre, pero ha habido un pacto para que, bueno, los números y las cifras se queden en secreto y se quedaran en ese restaurante. Yo creo que esta es una señal muy clara de que Vinicius salió fortalecido, salió ganador de ese pulso, digamos, de esa renovación, de ese yo te pido, yo no te doy, tú me ofreces, yo no acepto. Bueno, pues ahora entraremos un poquito en los números porque son muchos millones y aunque no tengamos el detalle, sí que me parece un poco interesante o bastante contar la horquilla, porque creo que Vinicius va a estar entre, o que acaba de conseguir, pues yo diría que entre los 3 mejores contratos de toda la historia del Real Madrid, lo cual es mucho. Decía antes, ha habido un factor muy importante aquí de distancia entre el Real Madrid y Vinicius en los últimos meses. Las negociaciones se abrieron en enero de 2025, pero la primera propuesta del Real Madrid fue rechazada por el jugador, la contrapropuesta de Vinicius fue rechazada por el Real Madrid, estamos hablando de enero-febrero de 2025. En abril algo pasó, que el Real Madrid salió en muchos medios muy cercanos al club, dijo que o sintió o creyó que estaba renovado. Nosotros en The Athletic preguntamos y nos dieron a entender que sí, nos dijeron que sí, que que iba por el buen camino esas informaciones, pero luego la parte del jugador nos la negó tajantemente y en eso nos hemos mantenido y ha sido la dinámica durante mucho tiempo. Tanto tiempo como diría un año de tiras y aflojas, de desencuentros en el que Xabi Alonso como entrenador y el choque que tuvo con Vinicius Jr. y Vinicius Jr. con él tampoco ayudó, y que diría que empezó a romper a principios de este verano cuando se enfrentaron a nivel prensa dos posturas totalmente contrarias, la de aquellos más cercanos al club que decían incluso que el Madrid, fijaos cómo ha envejecido eso, podía retirarle la oferta de renovación a Vinicius, y aquellos más cercanos a Vinicius que decían que no iba a haber siquiera reunión porque si el Madrid no llamaba para subir la oferta, pues que no había nada que hablar. La realidad es que el Arsenal aprovechó ese impasse, ese distanciamiento, y estuvo meses, o sea, eso no es una cosa de que lo sacara de Athletic y que el Real Madrid pudiera reaccionar y que fuera todo como un poco improvisado. No sé exactamente cuándo se enteró el Real Madrid, pero sí que sé que el Arsenal estuvo meses hablando tanto con Vinicius Jr. como con sus representantes,
que Arteta estuvo muy involucrado en el proceso. De Arteta hablan maravillas cuando se sienta con un jugador, los convence a todos. En el Arsenal cuentan con eso como baza negociadora muy importante y más en este tipo de acuerdos, y Vinicius estaba totalmente convencido por el proyecto, totalmente embelesado por lo que le había contado Arteta, por lo que le había contado Andrea Berta, director deportivo del Arsenal, y también sabiendo el enorme, histórico también, esfuerzo del Arsenal para intentar ficharle. Había prácticamente una decisión de Vinicius de si no renuevo aquí, me voy al Arsenal, y durante muchos tramos de estos últimos meses la sensación en el Arsenal, en el propio entorno de Vinicius, es que la renovación estaba muy muy complicada, porque había mucha distancia entre el Real Madrid y Vinicius y porque el Arsenal había hecho una propuesta financiera brutal. A nosotros no nos consta que hubiera acuerdo como tal, plasmado, firmado con Vinicius de parte del Arsenal, pero sí que cuando se hablaron de las cifras, el Arsenal había dado el ok y estaba dispuesto a hacer, digamos, esa locura y ese contrato histórico y sin precedentes, tanto a nivel de cantidades como de estructura, y eso estaba aprobado por la propiedad del Arsenal. No es una cosa solo de Mikel Arteta, de Andrea Berta, no, esto iba a la propiedad muy arriba, que querían hacer una excepción para lo que ellos consideraban que era el mayor fichaje desde el de Özil, creo que fue en 2013, también del Real Madrid, y que, y esto también lo he podido hablar con más gente de la Premier, uno de los fichajes más grandes y más gordos de la Premier League, por las cantidades que iba a haber, también por quitárselo al Real Madrid de esa forma, y porque al final, aunque haya tenido un año y medio, 2 años más flojos, Vinicius es un doble campeón de la Champions, a una edad en la que muchos ni han ganado la Champions, con 2 goles en finales de Champions, batiendo el récord de precocidad en marcar 2 goles en finales de Champions diferentes de un tal Leo Messi, un ganador del The Best, segundo en el Balón de Oro, bueno, y un cañón comercial, porque... A ver cómo lo explico. Esto era básicamente un tema futbolístico, pero también las dos partes, Arsenal y Vinicius, estaban muy ilusionados con lo que podía ser a nivel marketing el llevar a un jugador como Vinicius, que ya trabaja de por sí con más de 15 marcas publicitarias, llevarlo al gran escaparate mundial del fútbol, que es la Premier League, con toda la potencia que tiene, no solo por lo que se mueve en Inglaterra, fijaos qué derechos de televisión, qué acuerdos con marcas, sino por todo lo que mueve y el impacto que tiene en todo el mundo. Todo eso era el plan perfecto y estaba muy muy atado por parte del Arsenal, y Vinicius estaba muy a tope con el Arsenal si el Real Madrid no daba un paso al frente. Durante el Mundial, y esto no se supo, los primeros que lo sacaron fueron ESPN, creo que Gustavo Hoffmann, durante el Mundial hubo una propuesta del Real Madrid de unos 22 millones de euros a Vinicius por la renovación, que fue rechazada por el brasileño. Es decir, Vinicius cobraba antes de esta renovación unos 18 kilos, con la consecución de varios bonus, el más destacado y el más jugoso, el que más subía la pasta, el del The Best. El Real Madrid había empezado ofreciendo unos 20 millones de euros, y ahí se habían alejado, se habían enfriado mucho las posturas, las conversaciones eran menos fluidas, uno decía no te puedo dar más, otro yo tampoco voy a ceder. Vinicius, como sabéis, había pedido una prima de renovación que era una línea roja para el Real Madrid, y ahí estaban las posturas intentando acercarse en el Mundial. Que Vinicius no renovara o no aceptara esa oferta de 22 millones de euros cuando estaba cobrando 18, ojo, eso ya son 4 kilos más al año. Es decir, que Vinicius apretó muchísimo, entre otras cosas porque sabía que tenía esa opción del Arsenal que le gustaba. Y en ese impasse de que ni 4 millones eran la solución, durante el Mundial se acordó que hubiera esta reunión cuando Vinicius en agosto volviera a los entrenamientos con el Madrid. Ahí en ese tramo, vamos a hablar de figuras clave, en ese tramo fue importante Mourinho, que hubo alguna noticia de que no. Mourinho ha estado en contacto regular con Vinicius y ha sido importante en la renovación de Vinicius y en el proceso, lo cual no quiere decir que Mourinho fuera a encadenarse al Bernabéu, a ir al despacho de Florentino a exigir la renovación. Mourinho sabía perfectamente que el club había unos límites que no iba a traspasar y él quería que se quedara Vinicius, pero sabía que la decisión iba
a quedar más arriba. Y más arriba estaba Florentino Pérez, que es uno de los grandes, junto con Juni Calafat, yo creo, grandes defensores y valedores de Vinicius Junior en todo este tiempo. Pero también había gente importante del Real Madrid, gente de la directiva, que veían que si no renovaba, lo mejor era venderlo en este mes de agosto para no perderlo gratis, porque el riesgo era muy grande el año que viene, y más contra un rival europeo muy potente como podría haber sido el Arsenal, que seguro que hubiera estado muy bien posicionado si no conseguía hacerlo en este mes de agosto, si Vinicius no renovaba. Finalmente, en esa reunión hubo una subida de oferta del Real Madrid, y como contamos, y adelantó Quillo Barrios y contamos también en The Athletic, hubo una reducción de lo que pedía Vinicius. O sea, hubo un punto de encuentro en el que yo creo que baja menos Vinicius y sube más el Real Madrid, pero que las dos partes acercan posturas. En el Arsenal estaban convencidos de que eso no iba a ocurrir, en base a las conversaciones con Vinicius. Es decir, yo creo que Vinicius llegó un momento en el que vio que el Real Madrid no iba a ponerle en un nivel como el que él quería, y que eso le iba a alejar, lo tenía muy claro, de seguir en el Real Madrid. Cuando salen de esa reunión y las primeras noticias son de que, de que no se iba del Madrid, o más mejor dicho, que se acercaba a su renovación con el Real Madrid, en el Arsenal ya empezaron a decir, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Algo raro está pasando. Y ese mismo miércoles Vinicius y sus representantes agradecieron todo el trabajo, todo el buen trabajo hecho por el Arsenal, y dijeron que iba a renovar con el Madrid. Lo sabríamos un poco después, pero ese detalle evidentemente de Vinicius de archivar, no borrar, de archivar todos los posts de Instagram para preparar el anuncio de renovación con el Real Madrid y darle todo el foco posible. Esa ha sido un poco la intrahistoria de una renovación, para mí, de las más difíciles que ha tenido en toda su historia el Real Madrid, y vuelve a demostrar algo que he comentado bastante en el canal. Por encima del club hay muy poca gente, pero hay excepciones, y no por encima se puede ser un poco más flexible. Cuando la gente dice, no, porque Cristiano y Ramos mamaron de Florentino y Florentino puso al club por encima, que es verdad, hay también una letra pequeña ahí. En los dos casos, Sergio Ramos, el año después de la 10ª, cuando metió lo del United y demás, que llevaba tiempo con lo del United, ahí Florentino tuvo que dar su brazo a torcer, porque era el goleador del gol del empate de la 10ª, del famoso icónico minuto 92-48, porque era seguramente el mejor central del mundo, y porque tenía por delante todavía los mejores años de su carrera. Ahora, cuando pasada la treintena, con una operación de rodilla y el desgaste de todos esos años de relación difícil y con altibajos, ahí Florentino dijo, mira, no te renuevo, te retiro la oferta de renovación. Pero que es lo que le ha pasado ahora con Vinicius, cuando Ramos estaba para encarar teóricamente los mejores años de su carrera, ahí fue el Real Madrid el que tuvo que flexibilizar y tuvo que mirar para otro lado y darle un contrato que inicialmente no quería Sergio Ramos. Lo mismo con Cristiano. Cuando Cristiano estaba enfadado y salió diciendo lo de estoy triste, bla, 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 ahí el club tuvo que aguantar y le subió el sueldo. Cuando estaba ya pasada la treintena y el desgaste de tantos años era mucho, y como se reportó en su momento, como se informó, quería que le pagaran la multa y no sé qué, ahí el Madrid dijo, hasta aquí, tráeme 100 millones, di que te quieres ir y yo te vendo a la Juventus. Pero son casos muy diferentes, y este de Vinicius era mucho más parecido al de Sergio Ramos Cristiano Prime que al de Sergio Ramos Cristiano pasados los 30 y con el desgaste que había habido. Y luego aquí yo tengo otra teoría que insisto, es teoría, no información, que es la del efecto Rodri. Creo que el Madrid, porque a nosotros ya nos constaba, de hecho, cuando se cierra la renovación, el día de esa reunión, nosotros ya contamos en The Athletic desde primera hora, y lo teníamos de algunos días antes, que el Barça había irrumpido en el fichaje de Rodri, que lo estaban estudiando y que a Rodri le atraía el proyecto del Manchester City. Si nosotros sabíamos tanto, y luego ese día además iba a desarrollar aún más y se iba a acercar, según las informaciones, Rodri más al Barcelona, y iba a decir o había dicho ya que no al Real Madrid, el Real Madrid lo tenía que saber. Y creo que no encaras igual una renovación y una negociación sabiendo lo que te espera a nivel futbolístico y de proyecto, y a nivel reputacional y de imagen, de reacción de tu afición, si tienes a Rodri, que si se te va, cuando todo el mundo, y esto a mí me parece culpa sobre todo de los informadores del Real Madrid, que creo que subieron demasiado las expectativas y hablaron de muchas ofertas y demás, creo que eso el Madrid estudió y dijo,
Si ahora se nos va Rodri al Barça, cuando todo el mundo lo daba por hecho, y Vinicius, había para mí solo una cosa más impopular que renovar a Vinicius por un contratazo, que era no renovarlo y ver cómo se te iba por 60, 70, 80 millones a un rival directo que te eliminó hace 2 años y que ha sido en la Champions y que ha sido finalista de la Champions, que solo la ha perdido en penaltis este año, el último año, y que ha ganado la Premier League. Y era reforzar a un rival así tan directo en Europa, que tiene mejor proyecto que tú, por cacahuete, porque ese dinero para un jugador como Vinicius era muy poco. Así que creo que lo de Rodri de alguna forma también pudo influenciar aquí y que el Real Madrid tuvo que maniobrar de esa forma. Así que nada, bueno, os leo en comentarios con todos estos detalles que os traigo, también un poco del análisis que creo que no se había hecho, qué hubierais hecho vosotros en el caso del Real Madrid y qué os parece la renovación de Vinicius y lo que esperáis de él en esta nueva temporada con José Mourinho. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.